Bueno, y volvemos, estamos con Laura Mendoza. Y Laura, contanos, ¿por qué ese tema musical que me encantó? ¿Por qué, por favor, que debe ser muy buena tu razón o tus razones? Hola Sergio, ¿cómo estás? Mirá, lo elegí por varias razones. En la primera vamos a ser un poco autorreferenciales al programa, porque en la introducción del tema acontece en un programa de radio de alguna ciudad de los Andes, y el conductor de radio habla en quechua, ¿no? Y así que, no sé, cuando me lo preguntaste se me vino esa imagen de Adriana hablando en quechua. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nosotros es un tema que en el museo lo usamos mucho, a Latinoamérica de Calle 13, las chicas de Museología y Comunidades lo usan en diferentes talleres. Laura dice, quiero interrumpir, cuando Laura dice, por si hay alguien que entró ahora a escucharnos, bueno, estamos en La Voz del Laberinto con María Laura Mendoza, directora del Museo Casa de Ricardo Rojas, Museo Nacional, y ahora Laura va a contar una actividad que es muy interesante, que yo la seguí bastante tiempo. Contanos, Laura. Bien, lo que te decía era que la canción invoca a diferentes territorios de Latinoamérica y nos sentimos representadas porque en el museo también todas las culturas de Latinoamérica especialmente están invocadas en las paredes, en los jardines, en la decoración, en la arquitectura, y entonces es una canción que usamos mucho en talleres y que nos parece que nos representa. Nosotros puntualmente estamos trabajando ahora con un proyecto que se llama Voces de la Casa, que tiene que ver con eso, con la diversidad de voces, con la diversidad de culturas, con la diversidad de territorios que anclan en un mismo lugar. En este caso, bueno, el Museo Casa de Ricardo Rojas. Con la apertura nos pasa también, bueno, como muchas cosas extrañas, porque nosotros volvemos a la presencialidad, habiendo trabajado Voces de la Casa en la experiencia digital, ¿no? Y esa era, a partir de marzo, cuando cerramos, nosotros tratamos de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos si nos falta el espacio, nos falta esa materialidad, nos falta esa relación con las conexiones? Fue una pregunta para un museo que, vuelvo a repetir, la experiencia sucede in situ, ¿no? Y donde el cuerpo y la persona se vincula con lo que está viendo, y al tener esa falta, bueno, nos parecía que qué íbamos a hacer en ese momento, ¿no? Sí. Bueno, y después nos adaptamos bastante rápido, yo creo, ¿no? Nos dimos cuenta que los objetivos de los proyectos cambian la metodología, pero los objetivos se pueden seguir cumpliendo. Voces de la Casa era un proyecto participativo que tenía que ver con articular diferentes voces. Las diferentes voces, a ver, también lo que vos decías, no es universal, ¿no? Queríamos trabajar con colectivos con discapacidad y con los pueblos originarios, tratar de vincularnos de la manera más directa posible, ¿no? Porque es una de las voces que está muy presente dentro de la estética de la casa, pero siempre está representada de una manera matérica, y donde la voz y donde lo vivo de esa comunidad no está. Claro. A nosotros nos da la sensación de que en el museo está como en un estadio de parálisis, ¿no? Y queríamos hacer ese ejercicio de darle vida, y todas esas cuestiones es lo que nos resuena en Voces de la Casa. Cuando volvemos a la presencialidad, a partir de los protocolos de la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros desde el Ministerio de Cultura de Nación ya veníamos trabajando ese protocolo, nos encontramos con poder volver a habitar el espacio y volver a reconfigurar la experiencia que estábamos trabajando
en el universo digital, volverlo a la presencialidad. Y entonces, ¿qué sucede? Hay como un cruce, ¿no? Porque volvemos al museo y volvemos al espacio, volvemos a la fuente, volvemos a los jardines, pero en el museo también está el proyecto del año pasado, que es de Voces y de Lenguas, el proyecto que focalizamos en eso, en la diversidad del lenguaje del territorio argentino, ¿no? Y entonces hay como una sinergia de sumas, de capas que se superponen, que es lo que le sucede a cualquier patrimonio, ¿no? A cualquier objeto histórico, donde los contextos, las realidades, donde el presente se va posando y se lo va habitando, y en el habitar y en el uso, por decirlo de alguna manera, vuelve a generar otro nuevo significado, y esa experiencia se vuelve a transformar. Entonces, no quiero tener una postura así muy contemporánea del dejar fluir, ¿no? Pero sí tomando, sí, nosotros estamos en una postura de mucha observación de qué nos pasa, con estas cuestiones. Y entonces nos pasa como con mucha emoción, estábamos ansiosos, nosotros estudiamos muchísimo los protocolos porque verdaderamente tenemos una responsabilidad muy grande de cuidar a quien estamos invitando a entrar, ¿no? Y entonces planteamos circulaciones unidireccionales y planteamos nueva gráfica, y siempre con esta cuestión que decían las chicas del límite, ¿no? Del límite del aforo, de cómo el cuerpo se va a mover, porque, por ejemplo, nosotros el Museo Ricardo Rojas es un museo pequeño, si nos comparamos. Pero tiene unos hermosos jardines que es genial para este momento, ¿no? Claro, es genial porque es una casa, ¿no? Claro. Que por ahí no le pasa a otro museo. Claro, y entonces hablamos del protocolo de la ventilación, que es súper importante. Laura nos explica por qué ese tema. De los recorridos. Y entonces el Museo Casa de Ricardo Rojas es muy amable porque tiene eso de casa, ¿no? De poder abrir la ventana, de poder sentarte en un jardín, de poder... De que esa experiencia no sea tan extraña con lo cotidiano. Y además, Laura, ahora que volvemos, digamos, que volvemos, que seguimos en parte en aislamiento, pero que volvemos a los lugares, se perdió la escala de la ciudad, de la gran ciudad, y entonces lo que tiene el museo es que al ser una casa, como decís vos, hay un espacio que es a escala del cuerpo, ¿no? O sea que seguramente no te produce tanto mareo o tanto vértigo como ir a un museo muy grande. Exacto. Ustedes tienen eso para trabajar con la gente, que es maravilloso. Sí, exacto. Cuando nosotros las proporciones es un tema que nos acompaña, por lo menos desde el inicio de mi gestión, es algo que nos acompaña, ¿no? Porque la dimensión en un museo es importante, porque la sensación o la experiencia que vos atravesás es muy distinta. Yo, por ejemplo, creo que uno de los primeros museos que abrió en Buenos Aires fue el Museo de Arte Moderno. Bueno, también acostumbrarnos a eso, a la espera, al tener que sacar un turno, al reservar, al poder planificar, ¿no? Apenados si echamos un poco de falta a la espontaneidad, pero también yo le veo la potencia de eso, de la alegría de la espera, de tener una cita en mi agenda con el museo, ¿no? Eso, a mí eso me emociona, ¿no? Digo, tengo una cita con, bueno, yo por ejemplo saqué mi cita con el Museo de Arte Moderno y obviamente tiene una espacialidad mucho más grande y la sensación de circular, bueno, me guiaba mucho más por la gráfica, ¿no? Iba de punto en punto o siguiendo la línea que es otra propuesta que la vi en el Malva. Nosotros en la Casa Rojas retomamos la proporción de la casa, de lo cotidiano, de lo íntimo, y obviamente como la experiencia que proponemos es una experiencia de contemplación, tratamos de delinear un recorrido donde esa persona se sienta lo más cómoda posible. Por eso, bueno, volvimos a aprender la fuente, tenemos la potencia de las flores, la potencia del patio, y también Voces de la Casa, como lo concebimos un poco en el ámbito de lo digital,
los puntos de observación son importantes, ¿no? Y entonces, Voces de la Casa se plantea eso, un recorrido autónomo. Delineamos esa experiencia con las voces de Rojas y con las voces del arquitecto Guido, que es el que hizo la casa, ¿no? Y entonces estuvimos trabajando en una guía de recorrido donde es una voz que te acompaña. Vos lo podés hacer autónomo porque no necesitas no necesitas una mediación del museo, ¿no? Y usamos justamente los dispositivos, como decían las chicas, utilizamos los códigos QR para poder vos desde tu celular tener ese recorrido y que te acompañe, y ahí estuvimos eligiendo qué voces, que nos inspiramos en los textos de Rojas y hay un texto maravilloso de Guido, que es La Casa del Maestro, donde él cuenta cómo va diseñando los diferentes ambientes, y le sumamos nuestras voces del presente, nuestras luchas, nuestras preocupaciones de ahora, y también le sumamos la voz de Julieta, que en definitiva es la dueña de casa. Julieta es la esposa de Ricardo Rojas, y para nosotros es un personaje que no lo conocemos mucho, pero que siempre la sentimos muy presente en esto de habitar los espacios. Y entonces Julieta es la que te da las bienvenidas, Julieta es la que te explica por qué son importantes los jardines, Julieta es la que te explica los puntos de observación y la que invita a decir, bueno, si querés prestar atención a estos detalles, a este piso, a cómo resuenan, a cómo la luz entra por las ventanas. Son todas cosas como un trabajo como un ejercicio sensorial y perceptivo, exacto, que me parece muy interesante. Exacto, porque nosotros lo que percibíamos era eso, de que volver a hacer ojos en el museo. A mí me encanta la actitud contemplativa, ¿no? Yo creo que tengo una personalidad que soy contemplativa, pero creo que en los museos esa experiencia que es tan legitimante o principal, me parece que desde los que gestionamos los museos tenemos que tratar de proporcionar otras experiencias, otras sensorialidades. Y entonces ahora con la pandemia, que habíamos avanzado muchísimo en el sentido del tacto, en el sentido de poder, no sé, teníamos de voces y de lenguas, tiene una mesa de olores euríndicos, que bueno, que ahora en este momento no las podemos usar, las tenemos que mirar. Y tacto tampoco, ¿no? O sea, el tacto es así como, bueno. No tocar. No tocar, con todo lo que eso implica a diferentes colectivos, que el no tocar es, bueno, es no dejarlo entrar. No claro. sé, un colectivo de ciegos, o otras personas que necesitan esa sensorialidad. Y entonces dijimos, si no tenemos el tacto y tenemos el ojo, tenemos los oídos, ¿no? Y entonces también Voces de la Casa estamos desarrollando, que la verdad que fue una experiencia hermosísima, porque también de coproducción, ¿no? De vincularnos, y utilizamos las becas Activar Patrimonio y logramos invitar a un artista audiovisual, y estamos generando una instalación sonora, ¿no? Porque no solo nos vinculamos con la artista, sino nos vinculamos con el CASO, que es el Centro de Arte Sonoro que está ubicado en la Casa Nacional del Bicentenario, ¿no? Nosotros, yo cuando planteamos la reapertura, nos la planteamos como, bueno, como en la familia de museos nacionales, ¿no? La reapertura consciente a nivel del Ministerio de Cultura está siendo progresiva y nos vamos sumando museos, ¿no? Pero el Rojas no es el único que abrió, claro. Los primeros que abrieron fue el Decorativo y el Sarmiento y el Bellas Artes fue el primero. Sí. Nosotros este fin de semana nos sumamos, bueno, el Rojas y el Museo Histórico, y la semana que viene se suma el Traje, el Roca, bueno. Digo esto porque, a ver, al público no le interesa, pero la Jurisdicción Nación, a nosotros que gestionamos, sí nos sentimos como más relacionados con museos nacionales. Por eso decía que la reapertura era a la par de otros museos. Claro, y Laura, a mí me parece que también es muy interesante, ya que
tocaste el tema de los sentidos y de la vista y todo lo que significa el espacio, la espacialidad y la distancia, ¿no? O sea, el hecho de que uno percibe la distancia con respecto entre los cuerpos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se desarrolla esa percepción cuando el otro, cuando vos salís embarbijada, o sea, estás con barbijo y estás todo el tiempo, no desconfiando, pero tratando de alejarte, de buscar la distancia? Sin embargo, como eso sería como el negativo de eso, sería que esa distancia también se puede llenar de algo, o sea, que no ser solamente ese vacío, que uno trata de alejarse. O sea, yo quiero estar lejos de aquellos de los que van caminando, de los que me encuentro en un museo. Sin embargo, se puede desarrollar eso, ¿no? La percepción de la distancia y que no sea un enemigo el otro. Exacto. Es lo que me preocupa de todo esto, ¿no? ¿Cómo lo ves vos desde el trabajo del museo? O sea, no sé, por ahí es muy pronto porque recién abrieron, pero ¿cómo percibís a la gente y sus cuerpos? Nosotros la experiencia que tuvimos el sábado fue una experiencia de alegría, ¿no? Una experiencia de eso, de emoción contenida. Y yo, claro, también depende de en qué lugar está uno. Nosotros que recibíamos, por ahí estábamos más ansiosos, y cuando vimos la alegría del otro al llegar y decir, uy, qué bueno, vuelvo a habitar este lugar, o puedo volver a visitar y sacar el turno y estar, eso inmediatamente nos relajó a nosotros, que estábamos así muy ansiosas por la espera. Y después es como una danza, yo lo veo como un movimiento, pero no me pareció desconfianza, no respiré desconfianza. Bien. Sí, me parece que ahí la clave está en que puedas percibir el espacio como un entorno seguro, ¿no? Claro, bueno. Un entorno donde te vas a sentir cuidado. Y eso te lo da la gráfica, te lo da la higiene, te lo da la disposición del personal. Me parece que los que gestionamos nos tenemos que responsabilizarnos y poder garantizar esa sensación de seguridad para que la experiencia sea relajante y no sea... es muy interesante eso, porque alguien que me comentó que fue, no importa, una persona, ¿no?, que fue a una de las inauguraciones de los museos, no sé si era de Proa o qué, pero uno de los comentarios que me hizo es que me pareció interesante, no bueno, pero interesante, como que sentía que los cuerpos de la gente estaban un poquitito, quizás no lastimados, pero porque no usó esa palabra, descuidados tampoco, pero yo no sé si es la percepción de esa persona que me contó eso, que percibía eso en su alrededor, o realmente es mucho tiempo y todavía no pasó, y cómo están nuestros cuerpos, ¿no? Eso me resultaría interesante escuchar, pero ya me decís que vos percibiste como un clima de... Yo percibí eso, un nerviosismo de parte de nosotros que recibíamos, pero los visitantes, al estar alegres y recorrieron, y siguieron el circuito. ¡Qué bueno! Y entonces eso nos dio alegría. Yo siempre voy como por el lado del límite, y que la creatividad es lo que nos permite no sentirnos oprimidos por ese límite, ¿no? Me parece que frente a situaciones donde los no son demasiados, porque los no son peligrosos, porque los sí son peligrosos, básicamente. Está el no porque el sí se torna como peligroso. Entonces, que si ese no lo trabajás, lo planificás, le decís, bueno, a ver qué vuelta le doy a este no, me parece que lográs transmitir al otro que lo estás queriendo recibir y lo estás queriendo cuidar.
A mí El me punto parece es que, interesante. bueno, son las magnitudes. Yo lo que nosotros decimos en el Rojas, trabajamos siempre desde lo pequeño. Y entonces lo pequeño, cuando trabajas con algo muy grande, me imagino que obviamente son otros estrés, otros peligros, y entonces, bueno, en el lugar que nos toca es como muy amable. Pero vuelvo a repetir, es amable porque hay agua, es amable porque hay pasto, es amable porque hay árboles y es amable porque la casa está pensado en una armonía con la naturaleza, y entonces puede llegar a suceder esa magia y esa distensión. No, me parece muy, muy importante lo que estás diciendo, porque yo creo que lo que se necesita es eso, ¿no? O sea, que hay que cuidarse y que nos están cuidando y que nos estamos cuidando entre nosotros, que no estamos desaforados y que hay lugares a los que podemos ir tranquilos y seguros a socializarnos, digamos, y que estamos cuidados, ¿no? Eso me parece muy importante de lo que estás diciendo. Y a la gente, ¿cómo? Bueno, invitemos a la gente que vaya al museo. Ya, ¿cómo tienen que hacer? Sí. Bueno, yo como digo, la invitación no es espontánea, no los podemos esperar así de brazos abiertos todo el tiempo. El museo, todos los museos nacionales tienen un sistema de turnos que podés entrar, lo podés encontrar o en las redes de los museos o en la página web. En nuestro caso es museorojas.gov.ar. Esa es la página web del Rojas, y ahí te derivamos al sistema de turnos, o si no, también en la plataforma Compartir Cultura, ¿no? Bueno. Y el museo está abierto de jueves a sábado, y tenemos 2 turnos que se pueden elegir, o a las 14:30 o a las 16. Y nosotros proponemos una experiencia de visita larga, de 60 minutos, porque creemos que tenés que ir tranquilo y que tenés que ir con tiempo, y que si querés dar 4 vueltas al circuito la puedas dar, y si te quieras sentar a sosegar el espíritu con los naranjos de Rojas, también me parece que es buenísimo. Buenísimo, Laura, o sea, nos queda, yo ya me voy a anotar, voy a escribir, ¿no? Para ir que me queda cerca además. Bueno, tenemos que ir cerrando ya. Florencia nos está diciendo que tenemos que ir cerrando. La verdad que un placer, Laura, haber podido hablar todo este tiempo. Vayan al Museo Casa de Ricardo Rojas. Digamos, bueno, la dirección, si tienen que primero escribir, no sé si querés decir dónde está ubicado. Sí, la dirección está ubicada en Charcas 2837, a una cuadra de Pueyrredón y Santa Fe, pero sí es importante que saquen el turno antes. Que no vayan, claro. Sí, que no vayan podría ir. Exacto, si vas directamente, la opción que te damos es que esperes al otro turno, y no hay mucha diferencia entre un turno y otro. Si van a ir espontáneamente, lo que van a tener que hacer es ir a tomarse un cafecito a la vuelta y después volver al museo, porque hay que sacar turnos para poder prever tanto el aforo como, bueno, el orden de llegada, para que todos transitemos y tengamos esa distancia reglamentaria. Y bueno, genial, no se olviden el barbijo, y acuérdense que el barbijo se pone no debajo de la nariz, sino sí, por favor, que no va en el mentón, que no va en el cuello, que no va en el hombro, que es desde la nariz, o sea, arriba, casi debajo de los ojos, hasta el mentón, pero que no. He visto muchos barbijos en los hombros, en las muñecas, en los, no sé, barbijos que en distintos lugares, pero no donde tenían que estar. Creo que es momento realmente de decir muy enfáticamente que tenemos que cuidarnos. En este momento todavía no, que no se fue, está, o sea, y que uno de los riesgos es que salgamos como si se va a ir, va a desaparecer, vamos a volver a convivir de otra manera, pero por el momento, así como Laura está contando cómo es el protocolo, y hay que acostumbrarse a estos nuevos protocolos, también está el hecho de, bueno, no olvidarse del barbijo y de cómo está colocado el barbijo y de, bueno,
Y bueno, gracias Laura, ya nos estamos despidiendo, gracias Sergio, que casi no pudiste hablar, que entraste tarde y casi no pude, pero bueno, igual, bien Sergio. Estoy. Interesantísimo Laura, pero súper interesante. Vamos cerrando, Nacho, ¿hay algo que quieras decir para cerrar? Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, gracias Laura, y nos vemos el miércoles que viene. Okay. Y voy al museo, Dale, los espero. Ya estamos escribiendo al museo. Gracias, Laura. Vale.